Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana a Fernando Filgueira, que es sociólogo y además asesor, integrante del equipo que en este momento ha planteado el programa de gobierno del Frente Amplio con la candidatura del doctor Tabaré Vázquez. Fernando, buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar por acá. Igualmente para nosotros, ¿con un pie en el avión ya? Sí. Bueno, se va en estas horas, digamos. Ahora en un ratito, por esas asesorías internacionales que usted realiza básicamente. En este momento sí hay una parte de la remuneración que viene por allí. Que bueno, tenemos mucho viaje. Bien, pocos minutos para muchos temas y además lo tenemos que dejar libre por lo menos a las 8 de la mañana, si no nos llega al aeropuerto. Cortita y al pie. Dice las bases programáticas del Frente Amplio. Sin embargo, hablando de la educación, uno de los elementos que marcaron estos años de gobierno, junto con la atención de las urgencias planteadas, fue la dificultad como fuerza política para construir una agenda compartida de discusiones, temas y acciones en educación. ¿A qué se refiere? A ver, se refiere a lo siguiente, se refiere a que hay un reconocimiento por parte de la fuerza política y un reconocimiento que debería ser extensivo a las fuerzas políticas del país, de que la forma en que fuimos debatiendo y construyendo nuestra agenda educativa no contó con la rapidez y el dinamismo que hubiéramos deseado en algunos casos, sobre todo para entrar en algunos temas centrales, pero que yo creo, y acá está la buena noticia, sí, que en los últimos 3, 4 años, ¿sí?, se ha generado a nivel de país una discusión educativa, un debate educativo desde la sociedad en su conjunto, pasando por los técnicos, pasando por los diferentes actores políticos del país y de la educación, que ha permitido un avance sustantivo en el diagnóstico, en identificar algunos rumbos fundamentales y hasta en algunos casos en generar consensos en torno a algunas herramientas que quisiéramos. ¿No se elude la autocrítica? Por supuesto que no, es decir, lo dijo el doctor Vázquez. La autocrítica es un elemento fundamental y lo ha sido históricamente de la fuerza política. Y por otra parte, está claro que cuando uno mira lo que ha sucedido en los últimos 30 años en el país en materia educativa, incluido por supuesto los 10 años del Frente Amplio, se han hecho avances muy importantes en los 30 años, de diferente tipo, ¿sí? Sí. Pero no se han atacado algunos cuellos de botella fundamentales que creo que hoy todos comprendemos mejor. Vamos a apuntar a eso. Si se me permite la denominación, en este proceso de ensayo y error, ¿dónde estuvo el principal error? A ver, yo creo, si uno tuviera que identificar el principal problema que existió en el sistema político en su conjunto y en el Frente Amplio en particular, fue la capacidad de entender que frente a los cambios que se venían produciendo en el país, sumado a los propios cambios que se venían produciendo en la composición de la población educativa, ¿sí?, los cuellos de botella que enfrentábamos no eran de instrumentos marginales, ni siquiera de algunas herramientas importantes, sino de concepción institucional y estratégica del sistema. O sea, era un tema más filosófico que práctico, digamos. Hay un autor, usted me presentó como sociólogo, es a mi juicio un gran sociólogo, que dice, mire, cuando cambian las políticas públicas, pueden cambiar sus instrumentos marginales, pero que son relevantes. Por ejemplo, yo puedo modificar la edad en que las personas se jubilan, ¿sí?, o yo puedo modificar mi objetivo del tamaño promedio de grupo, ¿sí?, puedo modificar algunas herramientas más importantes, ¿sí?, yo puedo modificar, por ejemplo, si los tiempos de aula son mayores o menores, ¿sí?, y si las características del aula son más presenciales o con componentes más virtuales. O puedo modificar ya no esos dos aspectos, sino el para qué, ¿sí? Ahí yo estoy modificando el paradigma. Claro. ¿Sí? Estoy modificando, como ha señalado Vázquez, que es el paso que tenemos que dar, el ADN. En particular, el de la educación media, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación media, su ADN histórico, era de selectividad para la universidad. Ese era el para qué de la educación. Es decir, o sea, era el filtro, digamos. Claro, estaba pensado para eso. Ese era el modelo. Claro. Mientras que primaria no. ¿Cuál era el ADN de primaria históricamente? El de continentación, inclusión, construcción de ciudadanía, ¿verdad? Claro. Bueno, hoy precisamos una media que cumpla, ¿sí?,
No de la misma manera que cumplió primaria en su momento, ni de la misma manera que hoy primaria hace sus tareas. Pero hoy precisamos una media que cumpla esa tarea de construcción de ciudadanía e inclusión fundamental que cumplió la primaria hasta mediados del siglo XX. Entonces, allí, en la magnitud del cambio que requeríamos, ¿sí?, yo creo que efectivamente hubo ensayos, hubo errores, como usted señaló, pero lo que no hubo fue la capacidad de decir, bueno, pero entonces el rumbo estratégico es el de un cambio estructural y por lo tanto un cambio de mediano y largo plazo que va a implicar enfrentar más resistencias, que va a implicar un esfuerzo fiscal nuevamente no menor, ¿sí?, y que va a implicar sin duda una transformación de los herramientales que articulan el para qué del sistema. Bien, bueno, usted ha sido franco y valiente en algunas declaraciones, ha defendido lo que fue algún aspecto de la reforma Rama en su momento. Por eso me animo a preguntarle si no advierte que en aquella ley de educación, que además generó un amplísimo abanico de participantes, cuando uno cuantifica el número de personas que estuvieron allí en ese debate, se da cuenta que fue extraordinario, pero al final parece que eso fue... o que tuvo aspectos erróneos, equivocados. Usted dice la ley de educación que se aprueba durante el periodo del Frente Amplio. Exactamente. ¿Quiere un comentario sobre eso puntual? Porque después voy a la otra pregunta. Sí, a ver, si usted me pregunta, yo le puedo decir, creo que la ley de educación no contribuyó necesariamente a solucionar el problema central que enfrentábamos, pero tampoco lo empeoró necesariamente. A ver, ¿Neutralizó, digamos, un cambio necesario? Quiero insistir en esta idea. Mi impresión es que la reforma fundamental, la transformación fundamental por la que tiene que atravesar la educación no es una transformación institucional y de gobierno, que eso fue la ley de educación. Sí. ¿Sí? Es decir, que en todo caso ni obstaculizó marcadamente, ¿sí?, ni necesariamente aportó al cambio fundamental que teníamos que realizar. ¿Sí? Ahora, si usted me pregunta en sí mismo, como modelo de gobierno institucional, la ley de educación fue un paso adelante, un paso atrás y todo, en algunos elementos es positivo. Sí. Le da más injerencia al Ministerio de Educación, ¿sí?, procura una capacidad de los desconcentrados de vincularse a sus centros, ¿sí?, conjuntamente con la incorporación de las comisiones de padres con mucho más peso que antes, que abre las puertas para algunas cosas que vamos a tener que hacer y que son buenas. Bien. En la parte en donde creo que la ley de educación tiene algunas complejidades es en que genera muchas estructuras de toma decisional que hacen más difícil la toma de algunas decisiones para cambios estructurales. Me parece que usted sospechaba hacia dónde apunto, porque básicamente de eso se trata, de la complejidad en la toma de decisiones y de la acusación que ha venido, por ejemplo, de sectores de la oposición respecto al peso, a la incidencia fuerte de la corporación docente en la toma de decisiones. Pero ahí sí le voy a argumentar que no ese es el problema central. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo por razones filosóficas, etcétera. Yo sé que lo ha planteado el Partido Nacional, que cree que no es correcto que las corporaciones participen con voz y con voto dentro de esto. En muchas instancias de diferentes ámbitos, el Banco de Previsión Social nuestro, participan las corporaciones, etcétera. No es algo modificable desde su punto de vista, eso. Creo que no es el centro del problema. Bien. La mayoría política, ¿sí?, esta ley la permite más allá de la participación de las corporaciones. Si uno tuviera en discrepancia con la participación de las corporaciones. Sin embargo, fíjese que mucho de lo que votaron los representantes de los docentes, ¿sí?, durante este periodo, fueron cosas que en muchos casos el sindicato propiamente dicho no estaba de acuerdo. Voy a apuntar a algo que decía el doctor Vázquez en el ciclo Presidenciables que presentó Deloitte con El Espectador. Allí hablaba de lo que usted acaba de mencionar, el mayor peso específico para el Ministerio de Educación y Cultura. Sí. Y además, la decisión final a cargo del Poder Ejecutivo. ¿No es un cambio, acaso, en este paradigma que hasta ahora se venía aplicando? Correcto, es utilizar dentro de los mecanismos que habilita hoy la Ley de Educación en forma más potente aquellos que le han dado una presencia mayor al Ministerio de Educación. O sea, la última palabra pasa a ser del Gobierno Central. En lo que tiene que ver con los grandes rumbos de la educación, no en lo que tiene que ver con la gestión técnica de esa educación, en donde la autonomía constatada y validada en esta ley de educación tiene que ser respetada. Lo que pasa es que hay debates que hacen al para qué, digamos, es decir, ¿qué país queremos?
qué educación queremos para ese país y cuál es el gran lugar que ocupa la educación en esa construcción, eso no es un debate solo del sistema educativo, eso es un debate del sistema político en su conjunto. ¿No está debilitado en esta acción el Ministerio de Cultura? En la posibilidad de tomar estas decisiones. Exacto. Con respecto a un modelo en donde gobernara solo el Ministerio de Educación y Cultura, sí, no tengo duda. Sí, digo, Uruguay ha tenido siempre una tradición de autonomía y de desconcentrados dentro de esa autonomía que hacen más complejas las tomas de decisiones. ¿Pero usted no le inyectaría más vigor hoy al MEC? Sí, dentro de los parámetros que la ley de educación, que la ley actual de educación permite. ¿Por qué? Yo creo que es mejorable la ley de educación y que podríamos plantearnos una reforma que le diera aún más potestades a ese poder ejecutivo desde un punto de vista formal. Creo que perderíamos tiempo en un cambio que, si hay voluntad política para conformar las autoridades de la educación, no es el sustantivo. Bien, Fernando, dígame, sin caer en lo trágico, algunas personas de pronto lo plantean así, pero ¿se puede hablar en materia educativa de la década perdida? De las 4 décadas perdidas, si usted quiere. Bueno, a ver, avance sobre ese concepto. 4 incluida entonces esta última. Sí, yo creo que en verdad, digamos, decir perdidas es muy fuerte a las 4. Pero a ver, tenemos un primer problema. Sí. Estas cosas hay que diagnosticarlas correctamente, no por un tema de botín político, de quién se queda con la razón de qué hizo bien y qué hizo mal, sino para entender de dónde venimos, para darnos cuenta de dónde tenemos que salir. Es decir, la idea de que no hay pasado y de que solo hay futuro es un error. Tenemos efectivamente que analizar los errores y los aciertos cometidos en esta década y en décadas anteriores, porque los procesos educativos son de largo plazo. Claro. El primer problema, el pecado original, si querés, el que tenemos es el siguiente. Nosotros masificamos la primaria en un periodo, en un país optimista, en un país en construcción, en un país que invirtió en términos económicos notoriamente. Cuando masificamos nuestro sistema de educación primaria en los años 20, 30 y 40, esa era la realidad. Nosotros masificamos nuestro sistema de educación media en la peor época del país. Lo empezamos a masificar a finales de los 60 en plena crisis y lo masificamos durante buena parte de la dictadura, con recursos absolutamente insuficientes. Luego tenemos un periodo que va del 85 al 2005, en donde intentamos diferentes cambios. Y yo siempre he señalado que hay un conjunto de cambios que se dieron en diferentes gobiernos que a mí me parece que son razonables. Lo hicimos de nuevo con muy pocos recursos, ¿sí? Esa incapacidad de volcar más recursos, ¿sí?, al sistema educativo en su conjunto, implicaron daños concretos al sistema, ¿sí? Luego tuvimos el problema de continuidad y de estabilidad de las transformaciones. Cuando intentamos transformaciones más profundas, como fue el proceso de reforma que impulsó Germán Rama en su momento en el gobierno de Sanguinetti, que tenía puntos interesantes que yo siempre he defendido, no logramos en su implementación generar los acuerdos nacionales ni los acuerdos docentes para que esos procesos luego no se revirtieran, ¿sí? No podemos cometer el mismo error. Esto tenemos que hacerlo con los docentes. ¿Y eso no se logra por este tironeo de botín político, dice usted? ¿O lo entienden esos términos? Por múltiples cosas. No, por múltiples cosas. También por cómo se implementó esa reforma en su momento. Ajá. Recuerde, uno de los elementos centrales de esa transformación en educación media es la construcción del modelo de áreas, ¿sí? Claro. El modelo de áreas directamente suprime un conjunto de asignaturas, ¿sí?, y agrupa en áreas las típicas asignaturas de ciencias sociales, de ciencias naturales, y luego deja matemática y lenguaje, ¿sí?, como otras grandes asignaturas. Eso ya genera una fuerte resistencia dentro de un cuerpo docente que tenía un conjunto más amplio de asignaturas. Sí. Pero en segundo lugar, ese modelo es un modelo que reproduce en su lógica una cierta pretensión enciclopédica y contenidista propia del viejo modelo asignaturista. Porque el cambio fundamental no es más o menos asignaturas, es cómo las articulamos para que sirvan un cometido que es diferente al que sirven hoy. Que es un cometido de competencias y capacidades y no un cometido de contenidos. ¿Usted entiende que ese concepto de la educación por anillos no compatibiliza, no es compatible con aquello del educando como centro? Creo que en el fondo, a ver... ¿Pero hay incompatibilidad allí? Sí, yo creo que el modelo planteado por Anillos, tal y cual yo lo leí, sí, y lo entendí, pero yo conozco mucho a Pablo da Silveira y creo que él debe tener una concepción con matices con respecto a esto también, por más que lo ha presentado en diferentes instancias. Sí. Mi impresión es la siguiente. ¿Pero está diciendo algo que no siente da Silveira, digamos? No, yo creo que él cree en esta modalidad de Anillos. Yo discrepo con ella, sí, pero creo que a veces cuando uno hace la crítica, siempre hace una crítica
a una versión más simplificada que la otra persona puede tener en la cabeza. Bien, me parece correcto. que es de honestidad intelectual y profesional plantearlo. Digo lo siguiente, y este es el corazón para mí de una parte del debate que tenemos que plantear. La clave es pasar de un modelo que se basa en lógicas de asignaturas y contenidos, ¿sí?, en donde las asignaturas están autorreferidas a sí mismas. Ahora le voy a poner un ejemplo bien concreto, porque a veces cuesta entender Es eso. cierto. A un modelo de capacidades, habilidades y competencias, ¿sí?, que durante mucho tiempo estos términos no eran muy aceptados dentro también del debate de izquierda, y yo creo que hay que incorporarlos plenamente. ¿Cómo se hace el pasaje de lo uno a lo otro? El ejemplo fundamental es el siguiente. ¿Sigue importando, por ejemplo, el hiato y el diptongo? Por supuesto. ¿Sigue importando, yo uso mucho este ejemplo, el contenido en geografía que nos habla del afluente del Orinoco, de los afluentes del Orinoco? Por supuesto. ¿Pero evaluamos eso? No, eso no es lo que evaluamos, ¿sí? Lo enseñamos porque los contenidos son necesarios, pero lo que evaluamos es la capacidad de producir un texto. Lo que evaluamos es la comprensión hidrográfica de lo que implica un río y la posibilidad de usarlo para resolver un problema concreto de por dónde tiro el agua, ¿sí? Lo que evaluamos deja de ser el contenido y pasa a ser las capacidades o el conocimiento en movimiento. Todas las asignaturas me sirven para eso, ¿sí? Si yo quiero aprender capacidades matemático-analíticas, que no es solo la numérica, pero incluye la numérica, yo tengo la física, la química y la matemática que me aportan todas a esto. Entonces, la construcción no es de un sistema de anillos, a mi juicio, sino de un sistema integrado en lógicas de situaciones, problemas, de talleres, en donde en aulas se combinan docentes de diferentes asignaturas. Ni más ni menos ¿sí?, que aprender a resolver problemas, digamos. Aprender a aprender, Aprender a aprender. Esa es Eso la clave. tan reiterado y que a veces se pierde de vista. que en el siglo XXI es. Sí, faltan pocos minutos, pero me gustaría volver sobre algunos aspectos que usted ha señalado. Por ejemplo, ha dicho, ya que mencionó a Da Silveira, que en primaria repiten poco, pero aprenden poco. ¿Usted comparte esa visión? Sí, claro. En secundaria un 30% repite. Entonces, cuando le decimos acá en este momento a la gente que tiene a sus chicos en la secundaria, ¿cómo se resuelve este asunto? Generar recursos, porque además... Aprendizajes. Generar aprendizaje, porque además un país que no desarrolla esa capacidad en educación seguramente queda rezagado también en aquello de la productividad y la producción de la inversión. Correcto. Primero seamos claros, porque si hay alguien que ha defendido la idea de que precisamos un cambio estructural y que hemos enfrentado durante estos 40 años un proceso que tenemos que revertir, soy yo. Pero seamos claros respecto a algunos números, ¿sí? En materia de primaria, si bien se dice que se aprende poco, nuestros niveles de aprendizaje están dentro de los primeros de América Latina, con tasas de egreso casi universales, ¿sí? Exacto, sí. Eso más allá de todos los problemas que hay y que no hay que negarlos, pero en términos comparativos. En educación media, nuestros niveles de aprendizaje tienen un problema que se han estancado, se ubican dentro de los 2 o 3 primeros de América Latina, de acuerdo a las pruebas PISA, ¿sí?, pero no han aumentado en la dirección que nosotros hubiéramos querido. Pero lo que usted pregunta es clave. ¿Cómo aprenden los chiquilines? ¿Y cómo hacemos y garantizamos que aprendan los chiquilines y que puedan transitar la educación hacia la finalización del ciclo básico primero y la finalización del ciclo medio superior luego? Bueno, la repetición cumple en ese proceso una función pedagógica fundamental. ¿La respuesta cuál es? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que se confunde repetición con exigencia. Sí. ¿Qué es más exigente? Decirle a un chiquilín, mire, llegó al fin de año, usted no aprendió nada, vaya y haga todo lo mismo de nuevo. Primero, que es más eficiente, o decirle, no, usted se va a tener que quedar al chiquilín a un contrahorario escolar de 2 horas o de 3 horas, Sí, ¿sí? sí. O va a tener que fines de semana, o va a tener que verano, o va a tener que tutorías personalizadas. ¿Qué es más exigente? Para el sistema y para el propio chiquilín. Sí. ¿Tener que quedarse 2 o 3 horas más cada día? O simplemente decir, bueno, perdí el año y lo repito. Eso puede estar enmarcado en ese concepto manejado por Pablo Da Silveira y por el Partido Nacional, la promoción condicional. Bueno, ellos manejan la idea de promoción condicional colocándola en un ciclo de 1 a 2 de 2 años en vez de cada año. Exacto. ¿Sí? Puede ser una opción. Hay otras opciones. En muchos países directamente para ciertos ciclos más largos existe la promoción. No existe la repetición. Es decir, existe el avance del chiquilín con educación personalizada, llevándolo del punto en el que él está al punto máximo de aprendizaje. Fernando, y posible. para que la gente no entienda mal, ese planteo que usted realiza, ¿no es empatarlo con el pase social? No tiene nada que ver, pero además es pobre. Volvamos a Pablo, porque voy a cobrar otra lanza por Pablo. No por el Partido Nacional, que tengo mis discrepancias, pero por Pablo, quien yo tengo muchos puntos de contacto. Se sigue diciendo que Pablo apoya el modelo de vouchers. Claro. No es cierto.
Pablo nunca apoyó el modelo de voucher, lo dijo 27 veces. Bueno, se dice que hay pase social. No es cierto, no existe el pase social. Estamos discutiendo contra algo que no existe, no tiene sentido, ¿sí? La idea del pase social se está usando como parte de un botín político para decir, ustedes no hacen repetir a la gente, ¿sí? Para no tener el Quieren costo. bajar las exigencias. Pero ¿sí? no hay pase social, dice usted, no existe. Institucionalmente no existe ninguna medida. No institucionalmente, que se pero no hay como... que haya gente que al final diga qué sentido tiene aguantar a este chiquilín acá para simplemente frustrarlo, ¿sí? Entonces, ahora, lo que pasa es que la idea, y ahí sí hay una asesoría concreta, de, por ejemplo, personas como Bianchi, con quien yo sí tengo más discrepancias, ¿sí? Creen que exigir es hacer repetir. Es decir, es una confusión, es una concepción del siglo XIX de la educación y es la concepción de filtro. En el fondo es la concepción de filtro. De la que un hablábamos sistema hoy. que tiene que filtrar a la crema para que llegue la élite. Bueno, qué pena, porque, mire, me quedaría hablando con usted si no se fuera el avión en un ratito, pero me parece interesante. ¿Usted entiende que ahora hay como un terreno fértil para buscar esos acuerdos partidarios Sin duda. alejados del botín político? Sin duda. Creo que ahora en plena campaña electoral siempre es complicado. Pero ¿Pero no hubo un intento y fracasó? fue un intento demasiado superficial. ¿Dónde estuvo el talón de Aquiles de ese acuerdo? No tener propuestas programáticas de transformación sustancial. Discutimos sobre lo institucional. O sea, se escribió bonito, digamos. No, discutimos sobre lo institucional. Un voto más, un voto menos al presidente claro. del CODICEN. No es esa. Pongámonos de acuerdo en las reformas sustantivas. ¿Por que eso hay que hacer. fracasó la Universidad de la Educación, por lo menos en esta instancia? De nuevo, porque se discutió y se centró en lo institucional. Si yo quiero discutir la UNED, ¿sí? La Universidad de la Educación, y yo tengo discrepancias con una votación directa necesariamente, aunque el Frente Amplio la apoyó en este momento, pero yo lo que quiero discutir es el modelo curricular y pedagógico que esa UNED va a tener, no la institucionalidad. No me parece que sea lo central. Bueno, me permito, ya que no nos queda tiempo, recomendar un trabajo hacia un modelo educativo que usted lo escribió, Claves, Herramientas y Ruta Crítica, y allí establece el aprender como aventura civilizatoria. Es que lo es. No hay nada que nos defina como civilización más que la capacidad de aprender. Y no hay nada que... Yo soy docente, ¿no? Claro. Y no hay nada que produzca más placer que el momento en el que uno percibe en los ojos del otro, niño, adolescente, joven o adulto, ese momento en el cual juntamos 3 o 4 cosas y las pusimos en movimiento. Y las pusimos en movimiento. No tanto en la capacidad de repetir de memoria algo que aprendimos, ¿no? Pero ese momento en que uno se da cuenta que el chiquilín juntó 2 cosas. De esas nos acordamos nosotros y se acuerdan ellas. Muchísimas gracias, Fernando. Sea quien sea el que gane las elecciones, no estaría mal verlo a usted. Me imagino, esto es una consideración personal, a usted, a Pablo Silveira y a otra cantidad de gente reunidos en una mesa. Me parece que por ahí va parte de la salida. Hay que construir un gran acuerdo nacional porque además una transformación educativa de estas características no lleva 5 años, lleva 10. Que tenga buen viaje. Fernando Filgueira, sociólogo, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebón. Presentó como fuerza política para construir una agenda compartida de discusiones, temas y acciones en educación. ¿A qué se refiere? A ver, se refiere a lo siguiente, se refiere a que hay un reconocimiento por parte de la fuerza política y un reconocimiento que debería ser extensivo a las fuerzas políticas del país, de que la forma en que fuimos debatiendo y construyendo nuestra agenda educativa no contó con la rapidez y el dinamismo que hubiéramos deseado en algunos casos, sobre todo para entrar en algunos temas centrales, pero que yo creo, y acá está la buena noticia, Sí. que en los últimos 3, 4 años, ¿sí?, se ha generado a nivel de país una discusión educativa, un debate educativo desde la sociedad en su conjunto, pasando por los técnicos, pasando... Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana a Fernando Filgueira, que es sociólogo y además asesor, integrante del equipo que en este momento ha planteado el programa de gobierno del Frente Amplio con la candidatura del doctor Tabaré Vázquez. Fernando, buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar por acá. Igualmente para nosotros, con un pie en el avión ya. Sí. Bueno, se va en estas horas, digamos. Ahora en un ratito, por esas asesorías internacionales que usted realiza básicamente. En este momento sí hay una parte de la remuneración que viene por allí. Que bueno, implica tenemos mucho viaje. Bien, pocos minutos para muchos temas y además lo tenemos que dejar libre por lo menos a las 8 de la mañana, si no nos llega al aeropuerto. Cortita y al pie. Dice las bases programáticas del Frente Amplio, sin embargo, hablando de la educación,
Uno de los elementos que marcaron estos años de gobierno, junto con la atención de las urgencias planteadas, fue la dificultad y estratégica del sistema. O sea, era un tema más filosófico que práctico, digamos. Hay un autor, que me presentó como sociólogo, es a mi juicio un gran sociólogo, que dice, mire, cuando cambian las políticas públicas, pueden cambiar sus instrumentos marginales, pero que son relevantes. Por ejemplo, yo puedo modificar la edad en que las personas se jubilan, ¿sí? O yo puedo modificar mi objetivo del tamaño promedio de grupo, ¿sí? Puedo modificar algunas herramientas más importantes, ¿sí? Yo puedo modificar, por ejemplo, si los tiempos de aula son mayores o menores, ¿sí? Y si las características del aula son más presenciales o con componentes más virtuales. O puedo modificar ya no esos dos aspectos, sino el para qué, ¿sí? Ahí yo estoy modificando el paradigma. Claro. ¿Sí? Si se me permite la denominación, en este proceso de ensayo y error, ¿dónde estuvo el principal error? A ver, yo creo, si uno tuviera que identificar el principal problema que existió en el sistema político en su conjunto y en el Frente Amplio en particular, fue la capacidad de entender que frente a los cambios que se venían produciendo en el país, sumado a los propios cambios que se venían produciendo en la composición de la población educativa, ¿sí? Los cuellos de botella que enfrentábamos no eran de instrumentos marginales, ni siquiera de algunas herramientas importantes, sino de concepción institucional por los diferentes actores políticos del país y de la educación, que ha permitido un avance sustantivo en el diagnóstico, en identificar algunos rumbos fundamentales y hasta en algunos casos en generar consensos en torno a algunas herramientas que quisiéramos. ¿No se elude la autocrítica? Por supuesto que no, es decir, lo dijo el doctor Vázquez. La autocrítica es un elemento fundamental y lo ha sido históricamente de la fuerza política. Y por otra parte, está claro que cuando uno mira lo que ha sucedido en los últimos 30 años en el país en materia educativa, incluido por supuesto los 10 años del Frente Amplio, se han hecho avances muy importantes en los 30 años, de diferente tipo, ¿sí? Sí. Pero no se han atacado algunos cuellos de botella fundamentales que creo que hoy todos comprendemos mejor. Vamos a apuntar a eso.